de 8 a 12 acá por la 90.1 de la ciudad de La Plata. Y nos vamos a trasladar hacia la provincia de Formosa. Venimos viendo por los canales de televisión lo que está ocurriendo en ese lugar, lo que viene ocurriendo desde ya hace muchos años. Por eso vamos a hablar con el diputado nacional por Formosa de la UCR, Mario Arce. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Marcos Cardoso te saluda. Buenos días, Marcos. Saludos al equipo de la radio, de la audiencia también. Bueno, Mario, esto que se viene, digamos, visibilizando a todo el país, ¿es de ahora? ¿Pasa desde hace mucho? ¿Qué pasa en Formosa? Bueno, lo que hay que decir es que la pandemia mostró la peor cara de los gobiernos, en este caso de Infran. Esto se materializa principalmente con la violación de los derechos humanos, en lo que tiene que ver con algunos excesos y arbitrariedad por parte de la policía, algunas medidas sanitarias que ustedes saben que son bastante estrictas. Sí. Estrictas porque, por ejemplo, había varados que no podían ingresar a la provincia de Formosa, más de 7.000 formoseños que lo querían hacer y no lo podían. Así también ustedes pudieron ver en los centros de aislamiento donde las personas se encontraban hacinadas y en vez de cumplir con el fin que es aislarlo, lo que pasaba es que estaban personas contagiadas con los que no estaban. Sí. Es por eso que la justicia federal en su momento le ha impuesto un correctivo a la provincia de Formosa, porque esos centros de aislamiento no reunían las condiciones sanitarias mínimas para poder cumplir cuarentena. Así también la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dicho a la provincia de Formosa que violó la Constitución Nacional. Es decir, estamos y seguimos con presentaciones de habeas corpus, de amparos, amparo puntualmente, por ejemplo, en la segunda ciudad más importante de la provincia en cuanto a población, que es la ciudad de Clorinda, que hace 200 días se encuentra bloqueada. Es decir, este gobierno provincial, con la finalidad o pretender decir de que está haciendo bien las cosas porque tiene la menor cantidad de muertos por COVID y de contagiados, se olvida de aspectos como hace a la cuestión económica, al respeto irrestricto a los derechos humanos. Es decir, una política sanitaria, una política en este contexto de pandemia es atendiendo a la cuestión sanitaria, a la economía y al respeto a los derechos humanos. Una cosa no va separada de la otra, y eso es lo que nosotros venimos señalando hace tiempo. Es decir, las cosas pasaron y siguen pasando en Formosa, y esto todavía no avisora un aire, se puede decir, de mejoría. ¿Cómo se puede vivir así? Ayer veíamos el informe de Canal 13, de TN, donde mujeres embarazadas se escondían en el monte para evitar que la policía se lleve a sus bebés, lo que es las fuerzas de seguridad de Gildo Infran, que hacen estos operativos de madrugada, para llevarse a las que están próximas a dar luz. ¿Cómo se puede vivir de esta manera? Bueno, hay un sinnúmero de violación de derechos en la provincia de Formosa, es decir, que por ahí lo que se plantea justamente ahora se terminó visibilizando. Esto es producto también de un conjunto de cosas, de por qué pasan o por qué llegamos a esta situación. Es decir, hay un sistema de relación, si acá la provincia permite, porque cuando Infran asume el gobierno, permite la reelección indefinida, la ley de lema. Acá lo que es el gobernador, el partido justicialista y el Estado, todo gira en una sola cabeza, sería típico de un gobierno, de los gobiernos autoritarios. Es decir, y esto que lo informe de ayer es parte también de la mala praxis en sus políticas, del abuso y de la arbitrariedad por parte del Estado, que no solamente no da respuesta, sino también mal utiliza, es decir, el aparato estatal o las políticas públicas para o en perjuicio de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se vive? Bueno, uno como legislador nacional trata de hacer las presentaciones, las gestiones, las denuncias correspondientes. En mi caso yo he presentado habeas corpus también, porque se me ha impedido ejercer debidamente mi función. He presentado
denuncias contra el gobernador Infran por abuso de autoridad, por violación del artículo 205, por un sinnúmero de delitos que se han cometido en estos tiempos de pandemia, y con una justicia provincial totalmente cooptada, es decir, no resuelve controversias cuando es contra el Estado, sino por eso la expectativa está en la justicia federal, para que se pueda llegar a la Corte Suprema en última instancia si es que nos rechazan. Pero son situaciones difíciles, imagínense, para un legislador nacional, pero principalmente para el ciudadano común, que a lo mejor no conoce o no tiene la posibilidad de acceder a la justicia para hacer valer sus derechos. Hay dos Formosas, diputado, hay dos Formosas, sí. Una que vive del Estado y otra de, por ejemplo, los comerciantes, no sé, los artesanos o cualquier otra persona que tiene un trabajo propio. Claro, hay gran parte de la población, principalmente en la ciudad de Formosa, que directa e indirectamente está vinculado con el Estado. Y ese es un punto de subordinación y de imposición de un temor, de un miedo por parte del gobierno provincial hacia algunos ciudadanos que lo que buscan es, al no tener oportunidades, buscar un refugio dentro del Estado provincial, y de esa manera pasan a ser rehenes del gobierno provincial. Eso siempre pasó, y ahora, bueno, también hay algunos que están vinculados con el empleo público o con algún beneficio con el Estado que se han rebelado, cuestionan el Estado, pero la gran mayoría no. Entonces, tenemos una provincia en la cual depende sustancialmente de lo que es la coparticipación federal. No hay ayuda no hay políticas públicas que busquen potenciar la inversión en la provincia de Formosa, no incentivan al emprendedor, a la pyme, no hay industria en la provincia de Formosa. El turismo hoy actualmente se encuentra cerrado. Todas las provincias han adherido a la apertura del turismo. Bueno, Formosa es la única que ha cerrado el turismo. Formosa no tiene vuelos, es decir, no hay vuelos que lleguen a Formosa hoy. No hay transporte terrestre interprovincial. Si uno quiere trasladarse o uno quiere salir de la provincia de Formosa, no tiene el transporte interprovincial. Es decir, y la actividad comercial se ve renegada, cerrada casi, pero y el conflicto, corresponde señalar que el conflicto se agravó justamente por el hecho de que recientemente se volvió a la fase 1 porque saltaron 15 casos más, es decir, 15 casos. Y en ese sentido se volvió a la fase 1 y bueno, los comerciantes ya en la ciudad de Formosa no aguantan más, muchos tuvieron que cerrar, y los que están resistiendo, bueno, han hecho igual, han abierto sus negocios para justamente como una señal también de protesta. Así que estamos en esta situación. Ahora vino una contraofensiva del gobierno provincial, también corresponde señalar, donde tratan de imponer miedo, temor. Por ejemplo, van las personas que son funcionarios públicos a los negocios que han decidido abrir sus puertas, amenazándolos con imponerles sanciones como arresto, clausura del negocio. Todas esas cuestiones, cuando uno menos se descuida, tratan o hay mucho manejo en las redes sociales donde discrimina, donde escrachan, donde intimidan a los ciudadanos que pensamos distinto. Entonces, no es fácil en Formosa, pero estamos dando la lucha. El pueblo ha salido a reclamar, ha salido a hacer valer sus derechos. Hay de todas clases de protesta en Formosa. Yo ahora estoy participando justamente porque el servicio de justicia está casi cerrado y los abogados de profesión independiente no pueden cumplir con sus tareas. Los expedientes no corren el trámite normal. Bueno, por ejemplo, protesta de abogados, protesta de gastronómico, protesta de personas que piden el acceso a la vivienda, personas de la cultura, personas que se han violentado sus derechos humanos. Es decir, en la capital y en el interior, imagínense Clorinda, que está cerrada, el oeste provincial, con lo que las imágenes ayer, el informe televisivo, es una muestra no solamente de la cara más fea del gobierno de Infran en esta pandemia, sino también la muestra de que Formosa es una provincia pobre, el 50% de la población es pobre, que no tiene garantizados los servicios básicos como un elemento vital como el agua. Es decir,
un sinnúmero de derechos fundamentales que se encuentran violentados, y por el otro lado también estos 25 años de Infran que evidentemente no pudieron resolver que las comunidades aborígenes no solamente se violenten sus derechos, sino también son discriminadas, no se respeta el principio de autodeterminación de los pueblos, que justamente es el derecho que tienen las comunidades para participar en las decisiones del Estado, para saber, porque ellos tienen su propia idiosincrasia, su propia cultura, y es importante, por eso es un principio constitucional que les permite justamente ser parte de las decisiones, y no lo hacen. Entonces, es decir, pasan un montón de cosas en Formosa. Entiendo de que la herramienta para superar esta situación, para afrontar esta situación, es la justicia por un lado, y bueno, y el voto. Otros podrán decir una intervención federal, que es una herramienta constitucional que no la descarto, pero en principio sería el voto para tratar de ir cambiando las composiciones. Hay 37 municipios, los 37 son todos de Gildo Infran. Sí, diputado, estamos hablando con el diputado nacional por la UCR en Formosa, Mario Arce. Le pregunto, ¿el gobierno nacional está interpretando lo que está pasando en aquella provincia? Porque, bueno, lo tuvo hace días atrás, en el día que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, a Gildo Infran, en un acto del gobierno nacional. ¿Qué opina de esto? Bueno, interpreta muy bien el gobierno nacional. Lo malo es que ratifica y es cómplice de todas estas políticas que está imponiendo Infran y su gobierno. Y eso es grave, es decir, teniendo la posibilidad del gobierno nacional, principalmente con referente a los derechos humanos, es decir, estamos hablando de Pietragala, hijos desaparecidos, y las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, cuando tendrían que estar alzando la voz justamente, no lo están haciendo en nuestra provincia. Es decir, es lamentable. Es decir, lo de cuando vino en su momento Pietragala, recuerdo que señalaba que eran simples quejas de las personas sobre lo que pasaba en Formosa. Pero a Pietragala se le dijo un sinnúmero de veces, en mi intervención también en el Congreso de la Nación, que son denuncias concretas, denuncian la Justicia Federal, denuncian la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denuncia en la ONU, en el Alto Comisionado de la ONU. Es decir, un sinnúmero de hechos que ocurrieron de violación a los derechos humanos, en el cual el secretario de Derechos Humanos y el presidente también lo único que hicieron es reconocer de que hay violencia institucional, como diciendo que es culpa de la policía únicamente. Y en realidad la policía es el brazo ejecutor, pero está de alguna otra manera organizado y direccionado por la autoridad política, que en este caso es el ministro González de Gobierno, y principalmente, por eso es el principal responsable, Gildo Infran, el gobernador, que hemos hecho denuncias por abuso de autoridad y demás delitos. Pero digo, estas cosas lamentablemente ocurren en la provincia y terminan manteniéndose en esta situación por la complicidad del gobierno nacional. El gobierno nacional debería estar a la altura de la circunstancia, ponerse al lado de los ciudadanos que se están violentando sus derechos y hacer las investigaciones a través de la Secretaría de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos en la provincia de Formosa. Por último, diputado, Gildo Infran está en el poder desde el año 1995. Por lo menos desde acá, desde lo que es fuera de la provincia de Formosa, del resto del país, nunca hemos visto tantos días de marcha, tantos reclamos, y lo que me llamó mucho la atención es ver muchos jóvenes. ¿Despierta entonces de la mano de los jóvenes esta protesta? Sí, por supuesto, están cansados de que, porque esos jóvenes desde que nacieron lo vieron a Infran como gobernador. Infran es gobernador desde el año 1995, 2 veces antes fue vicegobernador, ocupó dos mandatos, sería de vicegobernador, y desde la recuperación de la democracia del 83 al 87 fue diputado provincial. Es decir, desde el 83 siempre ocupó un cargo público en Infran. Estos jóvenes son los que de alguna otra manera son los impulsores, los que salieron a gritar, los que salieron a reclamar por el respeto a los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, los jóvenes hoy son una vanguardia de lo que está ocurriendo en la provincia de Formosa. Reitero, cansado justamente
estas malas políticas, cansados de la violación de los derechos, cansados de que los ciudadanos no puedan progresar por las malas políticas, es decir, un Estado que quiere mantener de rehén a los ciudadanos, un Estado que con prebendas, con políticas populistas, lo único que hacen es mantener en la pobreza a la gente y no darle la oportunidad de poder ejercer alguna actividad privada, algún emprendimiento, la posibilidad de ayuda desde el Estado, para que de esa manera pueda encarar una unidad productiva, ya sea en el campo como en la ciudad. Es decir, no hay políticas, o no es la intención justamente de Infran de potenciar todo lo que tiene que ver con el trabajo. Es decir, lo que busca es más que nada tener subordinados, tener de rehén a la población, para de esa manera seguir administrando los destinos de la provincia. Diputado, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, abrazo, saludos. Hasta luego. Hablamos con Mario Arce, que es diputado nacional por Formosa, diputado de la UCR, hablando un poco de lo que está pasando en aquella provincia. De lunes a viernes, de 8 a 12, te invitamos a escuchar Región Capital. Toda la actualidad con información, móviles, entrevistas, opinión y muy buena música. Por la 90.1 Keops FM. Conduce Marcos Cardoso.